La política hay que verla y analizarla desde el punto de vista de los actores, no desde el punto de vista de lo más conveniente. Y cuando hablo de lo más conveniente es de las cosas que son evidentes. Por ejemplo, para la alianza de la oposición, ¿verdad? Para que la oposición tenga oportunidad de competir con un gobierno y con un partido que esté en el gobierno, pragmáticamente hablando, en teoría, ¿no? En lo ideal sería que toda la oposición pudiera unificarse, compactarse al 100% de verdad, de corazón. Sin embargo, desde el punto de vista de los actores, la historia es otra. Porque cuando usted le habla a Danilo Medina de aliarse con Leonel Fernández, automáticamente a Danilo lo que le viene en la cabeza, pero coño, Leonel fue que me hizo una marcha en el Congreso en contra de mi partido. Leonel fue que dividió el PLD para que mi candidato pierda. Quien me hizo perder el poder a mí fue Leonel. Su acción política más reciente para conmigo fue sacarme del poder, sacar a mí del fin del poder, que era hacerlo perder a Gonzalo. Y producto de ese, todo lo que ha venido de allá para acá, toda mi debacle, toda la situación familiar, presos y tal, mi gente llegada, son producto de esa acción de Leonel Fernández. Y yo lo próximo que voy a hacer es apoyar políticamente a Leonel para que él obtenga lo contrario a lo que él me consiguió a mí. Él me saca a mí y yo voy a trabajar para que él suba. Él me quita poder a mí, yo voy a trabajar para que él tenga poder. Entonces, desde el punto de vista de los actores, en este caso Danilo Medina, esa alianza es contraproducente. Pero también, si usted a la inversa lo ve desde el punto de vista de Leonel, con Leonel dice, concha, pero yo le hice una marcha a Danilo. Yo lo saqué del poder. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo yo voy a una reunión supuestamente para pedirle a Danilo que apoye una alianza en la cual yo voy a encabezar la boleta? Yo no creo que él acceda. Y si acceda, y si accede, yo no creo que sea de verdad, de corazón. Esto no va para parte. Como tú lo analizas desde el punto de vista de los actores. Entonces, las situaciones que se deben de dar para que esto funcione en verdad sería que ambos líderes den un paso al lado. Por eso decía yo en el otro corte que la única salida, la única vía que tiene la oposición para una alianza verdadera es Abel Martínez. Pero el motivo de este corte no es eso. Hago esa analogía para que ustedes entiendan por qué yo voy a traer a capítulo una situación de más atrás, pero que habría dibujado un panorama político hoy muy distinto. Y voy a hablar de la doctora Margarita Cedeño. El pecado de Margarita Cedeño fue haber apoyado a Leonel Fernández en las internas del PLD en el 2019. Margarita había sido la candidata, la vicepresidenta de Danilo Medina en dos ocasiones. Y la reelección. Margarita se vendía o se asumía como un cuadro político de Danilo Medina, aunque fuera esposa de Leonel. Margarita estaba en una situación muy difícil en medio de un pleito político, ¿no? De vida profesional de su esposo y de su líder. Su esposo Leonel y su líder Danilo Medina. Sin embargo, al final, a lo interno decidió apoyar a Leonel. Lo más sensato y lógico habría sido de Margarita continuar con Leonel hasta cuando Leonel renuncia y se va del PLD. Que eso fue un error de Leonel haber renunciado y haberse ido del PLD. Sin embargo, ese es otro tema. Me estoy enfocando en analizar a Margarita. Y yo digo que el pecado de Margarita fue haber apoyado a Leonel a lo interno. Porque si ella
hubiese analizado a profundidad la decisión que iba a tomar y si hubiese ido al extremo y decir, bueno, para tomar una decisión de esta envergadura, yo tengo que irme a ambos extremos. Al final del camino, en la última parada del camino, yo me inclinaré por Leonel o por Danilo. Y si en esa etapa, en la última final, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, usted se va a inclinar por un lado, lo más inteligente habría sido tomar ese lado desde un principio y no estar ambivalente. Y digo esto porque si Margarita se hubiese soñado que al final del camino, en lugar de continuar con Leonel, iba a seguir con Danilo, en la interna del 19 no hubiese apoyado a Leonel. Desde un principio apoya a Gonzalo, que era el de Danilo. Si hubiese hecho eso, hoy fuera Margarita la candidata presidencial del PLD. Y yo no estoy diciendo con esto que Danilo no la hubiese apoyado a ella, no hubiese preferido que fuera ella la candidata ahora, en lugar de Abel. Estoy diciendo que los cuadros políticos del PLD de Danilo, no en su totalidad, pero una gran parte, no confían en que Margarita represente los intereses del danilismo todavía en ese momento. Están un poquito rezagados, resentidos, desconfiados. Porque es muy vulnerable el PLD para soltárselo en las manos a Margarita, que en su momento, siendo danilista, siendo del equipo, siendo vicepresidenta del hombre, que él decide que Gonzalo sea el candidato de ella, se va con Leonel en lugar de asumir al que dijo el líder. El que dijo Danilo, Gonzalo. Si hubiese hecho eso, hoy fuera la candidata del PLD. Y hago toda esta analogía para que analicemos lo siguiente. Abel Martínez, que tiene un referente importante en Santiago, fue presidente de la Cámara de Diputados, es verdad. Diputado de Santiago, es verdad. Pero el impacto de un presidente de la Cámara, miren cómo está Pacheco, no tiene connotación nacional. Tiene una connotación local, de su demarcación. Pacheco, como presidente de la Cámara, ha podido impactar sobremanera, más que un diputado común, aquí, el distrito. Y Abel, evidentemente, capitalizó ser presidente de la Cámara de Diputados por tantos años, su impacto en su localidad, en Santiago, porque su visión, su proyección era, salgo de la Cámara de Diputados, aspiro a alcalde. Y lo logró, fue alcalde. Lo que quiere decir que las posiciones que ha ocupado Abel no le dieron la oportunidad de proyectarse como un gerente nacional, aunque sea un buen gerente público, pero no tuvo posiciones nacionales. A diferencia de Brito, que fue ministro, todo ministro tiene injerencia a nivel nacional y eso le facilita armar una estructura. Y no hablo de una estructura por el simple hecho de capitalizar electoralmente los votos, sino de darse a conocer de cómo administrar las situaciones internas que se dan en equipos a nivel nacional, que sí lo manejó Brito y sí lo manejó Margarita, que serían las ventajas que tuvieran como candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Imagínense ustedes que para el 2020 Margarita hubiese apoyado a Gonzalo de un principio, no gana Gonzalo, gana Luis Abinader, y que hoy fuera Margarita la candidata presidencial del PLD, con el apoyo del danilismo completo. Hago esta analogía no porque entiendo que ella habría sido mejor candidata que Abel, no, sino porque en la campaña municipal, y este es el centro de mi análisis, que acaba de acontecer, parte de las debilidades que vi de la oposición fue el poco involucramiento de estos líderes nacionales que llevaron una candidatura presidencial. Yo pensé que en las zonas o provincias donde fueron más
votados, tanto Margarita como Francisco Domínguez Brito, iban a asumir, ¿no?, meterse en esas provincias para garantizar el voto de la oposición en torno a los candidatos que hayan salido, que eran de su corriente, de su equipo. Porque así como usted cuando aspira a presidente busca a todo el mundo para que lo apoye, en este contexto de una municipal usted no puede sentarse. Búsquensela ustedes. Margarita debió salir a apoyar a sus candidatos. Domínguez Brito debió salir a apoyar a sus candidatos. Yo no vi eso. Yo no vi eso. Y lo digo porque ese pecado que cometió Margarita en su momento, que pudo resarcirlo ahora, le va a repercutir en un futuro cuando vuelva a aspirar a presidente. Y Francisco, que actuó diferente para las internas del PLD, razón por la cual él fue el más votado para el comité político, razón por la cual su equipo salió posicionado, que en este contexto su estructura se está debilitando porque Valentín fue una hechura de Brito. Víctor Suárez se fue, era de Brito. Y hay otros actores del entorno de Francisco Domínguez Brito que son los que se están yendo del PLD. Entonces, estas elecciones municipales eran el momento para posicionar su estructura para si van a volver a aspirar a presidente por el PLD. Pareciera que esos dos actores no van a aspirar a presidente. Vamos a ver cómo se involucran ahora en mayo. Pero, así como dice Danilo, que el trabajo que usted hace en política no se pierde, los errores que usted comete se cargan perpetuamente. Y el pecado que cometió Margarita en el 2019, hoy sigue repercutiendo en su proyecto presidencial. Y si el partido de gobierno hoy tiene posiblemente una mujer que aspire a presidente, pueda convertirse en la primer presidenta de la República, Margarita había estado ahí primero. Y el PLD debe pensar si necesita o no una figura como Margarita para que compita en estos momentos en que la mujer se está posicionando como ente, ¿no?, de valor y de confianza, que genera más confianza que los hombres en posiciones de poder. Recuerden suscribirse, darle me gusta, activar la campana de notificaciones y compartir para que mi contenido le llegue a más personas.